la propia conciencia moral nos empieza a marcar que estamos transgrediendo algo de nuestra propia naturaleza. Bueno, eh, precisamente por toda esta clase de problemas es que este concepto, banalidad del mal, resultó ser sumamente polémica. ¿Por qué banalidad del mal? A ver, hoy esta frase, banalidad del mal, es utilizada con un significado universal para describir pues el comportamiento de algunos personajes históricos que cometieron actos de extrema crueldad y sin ninguna compasión para con otros seres humanos, para los que no se han encontrado traumas o cualquier desvío de la personalidad que justificaran sus actos. O sea, no eran psicópatas o misántropos. En resumen, eran personas normales a pesar de los actos que cometieron. ¿Mm? Este concepto de banalidad del mal ha sido criticado sobre todo por autores judíos, por ejemplo Hans Jonas, que es amigo de Hannah Arendt, fue amigo de Hannah Arendt, porque, a ver, la expresión banalidad en relación con un asesino en masa, con un genocida. Esta expresión fue atacada desde diferentes frentes, por ejemplo, porque se dijo, bueno, pensemos en Eichmann, una persona que lleva a cabo algo así, un asesino en masa, aunque se diga que pues esto pudiera ser cometido por cualquier persona, pues un acto de esta naturaleza no lo puede cometer cualquiera. De entrada tiene que ser alguien que se encuentra en un puesto de responsabilidad pública, por ejemplo, un servidor gubernamental o simplemente un profesionista. Entonces ahí empezamos a criticar esto de banalidad del mal. Después, en el caso de Eichmann, pues no sabemos si cualquiera podría cometer tal acto. A ver, Eichmann se justificó en el juicio aduciendo que él no persiguió a los judíos con saña o con gusto, ¿no? Como lo hicieron otros nazis que sí tenían claramente un ánimo antisemita. Él lo hizo pues porque era su deber. ¿Mm? Y bueno, otra de las críticas a esta tesis de la banalidad del mal es que las personas que cometen este tipo de crímenes, si bien pueden decir, yo no maté por gusto, ¿no? Lo hice por cumplimiento del deber, pues en realidad pertenecen a grupos o sectores cuya ideología justifica y condona la opresión y destrucción de otros. Podríamos decir que culturalmente están condicionados a encontrar razones para validar tales actos. O sea, saben que están cometiendo un crimen, pero simplemente encuentran un modo de justificarlo. Jocelyn. Ah, sí, es que, ay, me- se me cayó algo. Au, perdón. Sí, quería como, es que bueno, no tiene que ver mucho con lo de la, bueno, tal vez sí un poquito de la banalidad. Es que recordé algo que había puesto que me hizo desarrollarlo un poquito más con lo que acaba de decir. Y es que, pues, recordemos que el régimen nazi, pues, llevaba procesos de aprendizaje también y de acondicionamiento de sus propios, pues, pobladores, ¿no? Y esto también me hace reflexionar como en el contexto moral que esa gente vivía, ¿no? Porque había niños que habían nacido en el régimen nazi y desde chiquitos en las escuelas, pues obviamente se controlaba su formación moral de cierta forma. Entonces, lo que me hace pensar que era más como un acondicionamiento militar que educación como tal. O sea, nada más el Estado lo que producía era personas afines al propio Estado y al régimen nazi y no desarrollaban como este sentido crítico acerca de los actos, simplemente te enseñaban a obedecer a la autoridad, a obedecer al régimen. Y creo que también eso influye mucho como, o explica un poquito como fanatismo de Eichmann pues al querer como escalar, ¿no? En su propia trinchera y en sus propias, tal vez, expectativas que él se formó de acuerdo a lo que le sembraron todo el tiempo, ¿no? Yo creo que Pero por aquí eso hay una, también está la brújula moral medio chueca. pero aquí hay una cuestión. Eichmann, a él, a ver, en la Alemania nazi, eh,
que digamos comienza cuando Hitler asume la Cancillería en 1933 y después, ese mismo año, pide que en la figura del canciller se depositen la totalidad del poder político de la Alemania para que pudiera tomar decisiones como la invasión a Checoslovaquia, etcétera. Pero a Eichmann no le tocó esta formación. A ver, sí existían las juventudes hitlerianas, que era como una especie de servicio social a la edad de los 15 años, y por ejemplo a Jürgen Habermas, a Günter Grass. No, es que en el caso de Günter Grass es diferente. Günter Grass creo que sí llegó a estar en algún cuerpo policial, ¿no? Que es un escritor alemán. A Jürgen Habermas le llegaron a criticar que su padre, que era dueño de una fábrica, trabajó para los nazis. Y dice, bueno, pues es que era el único, digamos, en algún momento el gobierno se convirtió en un monopolio, y pues era trabajar para el gobierno o no trabajar. Y a él le tocó lo de las juventudes hitlerianas, que ahí, digamos, se entiende un poco, pues era un menor de edad, ¿no? Pero, a ver, a Eichmann no le toca lo de las juventudes. Hay que entender también por qué fue el ascenso del nazismo. ¿Ah? Como hay que entender los diferentes cambios políticos, aunque no sean de esa magnitud, en nuestro país, por qué en el 2000 la gente vota por el PAN y ya no por el PRI, por qué en el 2012 prefieren el regreso del PRI y por qué en 2018 se le decidió dar una oportunidad a Morena. Todo esto hay que entenderlo y por qué se dio el ascenso al nazismo, que desde luego que era una corriente radical, pero es que precisamente las personas consideraron en su momento que se necesitaba una ideología radical para oponerse al contexto que estaba viviendo la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Que Alemania, bueno, quedó devastada, humillada, saqueada por los demás países europeos, tuvo la peor crisis económica de su historia. Muchas personas, así como en el ascenso de Trump, ciertos sectores blancos de clase baja no encontraban oportunidades con anteriores gobiernos de presidentes provenientes del Partido Demócrata. También algunos sectores nacionalistas en Alemania, porque además en Alemania se le prohibió tener policía, se le prohibió tener ejército y un cuerpo policial muy, muy reducido, entre otras, digamos, medidas que se le impusieron posterior a la Primera Guerra Mundial. Esto generó que se acentuara el ánimo nacionalista, las animadversiones y rencores de ciertos sectores de la población, y una propuesta como la del Partido Nacional Socialista, que en otros casos hubiera sido como un partido muy minoritario, visto casi en forma caricaturesca, pues de pronto empezó a tener sentido para muchas personas, sobre todo en esta etapa de crisis. Y entre esas personas, ¿qué es lo que se aduce con respecto a por quizá Eichmann? Él dice, bueno, yo no perseguí con avidez a los judíos, no lo hice por gusto o por odio, lo hice porque era mi trabajo. Se dice, pero de todas maneras, Eichmann ya venía de un contexto social y cultural en el cual el exterminio de determinados sectores se veía justificado. Por eso él no encontró, digamos, un conflicto dentro de sí frente a esta clase de trabajos. ¿Mm? A ver, creo que a muchas personas les causó un conflicto, más que el concepto banalidad del mal, la palabra banalidad. O sea, el hecho de decir que las razones detrás de un genocidio son banales. ¿Mm? A ver, el despojar a una persona de su humanidad lo suficiente como para que deje de cuestionar éticamente sus acciones, pues es todo menos banal. Pero hay que aclarar algo. Hannah Arendt se refería a Adolf Eichmann como un hombre banal, no a los regímenes totalitarios o al mal en sí, que traen consigo varios conceptos, pues como la personalidad y la esencia de la persona que realiza estos actos atroces. ¿Mm? Por lo tanto, su teoría, pues de alguna manera pierde generalidad, que es otra controversia, si esta tesis de la banalidad del mal es, digamos, generalizable o solo aplica
al caso de Eichmann, y más bien se convierte en un análisis casi psicológico del caso Eichmann, ¿m? Y no tanto en una explicación filosófica sobre la conducta humana y la ética. Lo más llamativo de su análisis, por supuesto, es que desacreditó esta idea de que los criminales eran manifiestamente psicópatas y diferentes de la gente normal. Y muchos concluyeron que situaciones como el Holocausto, pues pueden hacer que incluso el más común de los humanos cometa crímenes horrendos con los incentivos adecuados, bajo ciertas condiciones. Pero esto no quiere decir que Eichmann pues, no era libre en su voluntad. La elección moral sigue siendo libre, incluso en el totalitarismo. Y en esta elección, pues existen consecuencias políticas, incluso cuando el selector es políticamente impotente o dice, pues yo no puedo hacer nada, soy un pequeño engranaje dentro de un inmenso sistema. Yo creo que Arendt no se equivocó al decir que Eichmann no era un psicópata, pero el hecho de que no fuera, digamos, un misántropo antisemita, pues no elimina el hecho de que sí era un fanático radical, ¿no? Porque según Eichmann, en una de sus comparecencias, pues él era un ávido seguidor de Kant, ¿no? Y sin embargo, pues creo que lo que hizo fue más bien transformar las leyes del imperativo categórico, estas leyes universales del imperativo categórico kantiano, y las convirtió en leyes ad hoc para Hitler. ¿Mm? Digamos, Eichmann tomó esencialmente una interpretación equivocada de Kant, ¿no? Digamos, no reconoció el principio de reciprocidad implícito que está en el imperativo categórico, sino que solo entendió el concepto de acciones de un hombre coincidiendo con la legislación general, ¿no? Eichmann había intentado seguir el espíritu de las leyes llevadas a cabo como si el propio legislador lo aprobara. ¿Sí? En la formulación de Kant del imperativo categórico, el legislador es la moral autónoma y todos los hombres pues son los legisladores. En la formulación de Eichmann, el legislador era Hitler, ¿no? Eichmann cambió cuando se le acusó de llevar a cabo la solución final, que en realidad es absurdo que él haya podido tomar esa decisión, pues no tenía el rango como para hacerlo. Pero Hannah Arendt en el libro menciona que Eichmann en ese momento había dejado de vivir de acuerdo con los principios kantianos y se había consolado a sí mismo con el pensamiento de que ya no era dueño de sus propias obras, que él no podía cambiar nada. Esto es común cuando queremos reducir el alcance de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de querer, pues, dejar de tirar basura. Pues, ¿qué cambio puede producir si yo dejo de tirar basura? La gente va a seguir tirando basura. No va a ser un cambio realmente muy grande. Bueno, ¿y qué si yo dejo de utilizar popotes y, digamos, reduzco el consumo de plásticos o empiezo a utilizar energías más limpias para reducir la huella de carbón, ¿no? De mi persona? Pero realmente, ¿qué alcance puede tener esto? Soy solo yo. O también cuando se trata de justificar un mal menor con un mal mayor, ¿no? Que es casi como decir, pues, ¿qué tiene que yo le robe, por ejemplo, a mi vecino? Pues, los políticos roban más, hacen más daño con lo que ellos roban. ¿Mm? Eichmann, en el juicio, no mostró ni culpa ni odio, ¿no? Él alegó, pues, que simplemente no tenía ninguna responsabilidad en los actos que se le achacaban, que no negó, porque simplemente estaba haciendo su trabajo. Y bueno, Arendt postuló la idea de que efectivamente Eichmann era un simple burócrata, que no odiaba a los judíos, pero que sus intereses personales rebasaron cualquier clase de conciencia humanitaria, precisamente porque su criterio sobre la vida estaba burocratizado. Y no nos vayamos a casos tan extremos, ¿eh? ¿Qué pasa con la burocracia en los sistemas de salud pública? Una vida se reduce a un mero expediente.
Cuando Arendt tilda a Eichmann de ser un mero burócrata, pues lo hace por esta incapacidad para pensar por sí mismo, incluso por su uso constante durante el juicio de frases hechas y clichés autoinventados, ¿no? Demostrando una visión del mundo irreal y su falta de habilidades de comunicación a través de una dependencia del lenguaje burocrático, que es otra de las cosas que se le inquirió a Eichmann en el juicio y que él se disculpó diciendo, pues perdón, ese es mi lenguaje, el lenguaje burocrático. ¿Mm? Bueno, en concreto, ¿qué tiene que ver todo esto con la ética profesional? Bueno, habrán comenzado a vislumbrar, creo, un ligamen, y para esto era necesario tener en claro la noción de banalidad del mal. Quizá no como un fuerte concepto filosófico, pero sí como una idea en general. ¿Por qué banalidad? ¿Por qué el mal se vuelve banal? ¿Mm? Se vuelve banal porque, a ver, en la ética, al menos en corrientes muy clásicas, se suele contraponer al bien y con respecto al mal. ¿Mm? Y el bien resulta ser una fuerza muy poderosa que se vincula con la belleza y la verdad. ¿Mm? En el pensamiento platónico, el bien, pues es una idea que existe en sí, más allá de nosotros y del mundo fenoménico, pero que puede ser realizada en el mundo, aunque trascienda al mundo. Y si queremos que nuestras acciones sean moralmente correctas, pues debemos hacer que tiendan hacia el bien. Por ende, ¿no? Casi en una forma intuitiva, pues asumimos que si alguien comete una acción, pues que podamos calificar como mala, pues es porque encaminó su voluntad hacia el mal. Que el mal es también tipificado como el caos, el desorden. ¿Mm? Y en realidad, creo que la mayoría de las veces, me atrevo a decir, no es así. En la vida cotidiana, muchos de los insultos, agravios o agresiones que nos ofenden y mancillan no provienen de alguien puramente malvado, cuya intención volitiva, emocional, racional, pues sea la de incurrir en una mala acción. Muchas veces las personas buscan encaminarse al bien y en ese andar la acción no se concreta o la acción se pierde o se confunde o comienza a acarrear algunas otras cosas y a eso solemos llamarle mala acción. No es que esa acción haya querido encaminarse al mal, sino que en forma torpe no, pues lo hizo, intentaba encaminarse al bien, pero no supo hacerlo. Muchas veces las malas acciones dependen más de la incompetencia de las personas y terminan lastimando a otros, terminamos por agraviar a otros. Y creo que rara vez una acción realmente proviene de ese mal o tiende a esa idea metafísica del mal. En ello consiste la banalidad del mal, ¿no? Sobre todo tratándose de grandes crímenes como los de lesa humanidad. No es que no existan mentes malvadas, a ver, como los psicópatas o los misántropos, pero resulta que muchos de estos crímenes, como es el caso de Eichmann, no son perpetrados por mentes maestras del mal, con un cuadro patológico que naturalmente los determina, como en alguna época intentó buscarse el gene del mal. No, en varias ocasiones se tratan de personas normales que operaron de este modo porque se dieron ciertas circunstancias. Y en el caso de Eichmann hubieron dos situaciones muy concretas. Su deseo de ascender profesionalmente y su fuerte carácter de cumplimiento del deber. Este fue uno de los argumentos de su defensa, de hecho, que él solo estaba cumpliendo con su deber. Para no irnos más lejos, hasta la Alemania nazi. ¿No? Esto me recuerda a un libro que escribió Feggy Ostrowski, psicóloga mexicana, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, que escribió en coautoría con José Oliverio Tobar Bojorquez, que es un filósofo colombiano. Este libro me llamó la atención porque, bueno, conjunta la parte psicológica con la filosófica.
Y este libro se llamó Mentes Criminales, Eligen el Mal, que es, digamos, una serie de estudios de cómo se genera el juicio moral. Y mucho de las aportaciones de Fey en este libro tiene que ver con el trabajo de campo que ella ha realizado durante muchos años. A ver, sabemos que es muy, digamos, taquillero el tema de los asesinos seriales, ¿no? Por ese tema de la psicopatía. Y en México, por ejemplo, se pensó durante mucho tiempo que los sicarios pertenecían a este grupo, que eran personas que seguramente después de un análisis psicológico que se les realizara, se iban a encontrar rasgos de psicopatía. ¿Mm? Bueno, durante muchas entrevistas que Fegui realizó en cárceles, se percató que hay algo muy cercano a esta tesis de la banalidad del mal de Hannah Arendt. A ver, en una ocasión entrevistó a un ex sicario en Reclusorio Oriente y le preguntó, pues, ¿por qué hacía lo que hacía? ¿Por qué decidiste dedicarte a esto, a ser sicario? ¿No? ¿O por qué lo haces? Y él dice, bueno, pues yo lo hago porque es mi trabajo. ¿Mm? Lo que dijo textualmente es mi jale. Ella le inquirió, bueno, ¿y tú te consideras una persona mala? Dices que es tu trabajo, pues en este caso tu trabajo es matar. ¿Tú te consideras una persona mala? Y su respuesta fue que no, que él hacía lo que hacía porque ese era su trabajo. Vaya, podemos decir, pues está cumpliendo con su deber, pero que si, por ejemplo, en la calle alguien le decía, oye, tengo hambre,